Entonces, si alfa es la medida del ángulo exterior, porque la llamamos de esa forma alfa, podríamos llamarlo de cualquier forma, exterior o externo, esa alfa la calculamos con la fórmula 360 dividido entre n. 360 dividido entre n. Resulta que ese alfa me están diciendo que vale ya 30 grados. Entonces, en este caso, tendríamos que calcular la medida o la cantidad de lados que tiene ese ángulo, ese polígono, cuyo ángulo exterior es 30. Entonces, la alternativa sería tomar esa expresión, que es una igualdad, y colocar en lugar de alfa el 30 grados. Eso sería igual a 360 dividido entre n. Procedemos a despejar. Este n pasa a multiplicar. 30 multiplicado por n, 360 grados. Y como es 360 grados, ahora vamos a proceder a dividir 360 entre 30. N va a ser igual a ¿cuánto? Preguntas, comentarios. No, profe. Ok, veamos, consideremos el siguiente ejercicio. Dice lo siguiente: ¿cuántos lados tiene un polígono regular si su ángulo interno mide 156 grados? Damos un momentito para que lo traten de copiar. Recordemos la fórmula. ¿Alguien que me indique cuál era la fórmula que tenía? Ok. En este ejercicio se solicita saber o calcular la cantidad de lados que tiene un polígono regular si su ángulo interno mide 156. Entonces me están preguntando por la cantidad de lados, o sea, me dan la medida del ángulo. Recordemos que en esta fórmula que se está presentando ahí, la medida del ángulo va a corresponder a este lado de la fórmula, por decirlo de alguna manera. Entonces, si colocamos la expresión, diríamos que alfa es igual a 156 grados. Y la fórmula nos indica que alfa es igual a 180 por n menos 2 entre n. Tendríamos que despejar y eso sería que 156 es igual a 180 por n menos 2 entre n. Para despejar tenemos que proceder pasando el n a multiplicar. Bueno, es una alternativa, puede despejarse de otra forma. A multiplicar y luego el 180 por n menos 2 queda del lado derecho. Podríamos pasar ese 180 a dividir, sin embargo, vamos a hacer 156. N es igual a 180 n menos, sería la multiplicación de este por este, y luego multiplicamos este 180 por menos 2, que me daría menos 360. Continuamos con el despeje y esto nos daría que 156, que es el término que está del lado izquierdo, 156n, le restamos 180n, eso sería igual a menos 360. El resultado de restar 156 menos 180 sería igual a 24. Negativo. Menos 24. N es igual a menos 360. Luego despejamos pasando ese menos 24 a dividir del lado derecho, menos 360 dividido entre menos 24, y tendríamos que ese resultado nos da la cantidad de lados que tiene el polígono, que en este caso sería 15. Entonces, como respuesta, el polígono
el polígono con ángulo interno. Profe, tiene el micrófono apagado. Con ángulo interno. Sí. Número de diagonales de un polígono. Cuando tenemos un polígono como este, en este caso sería un heptágono, las diagonales son esas figuritas que están ahí, o esas líneas en color verde que se están trazando. Esas son las diagonales, número de diagonales. En este caso tenemos, es el número desde un vértice. Desde un vértice. Las diagonales desde un vértice se van a calcular, bueno, hay cuántas, una forma para saber cuántas diagonales se pueden trazar en un polígono cualquiera va a ser con la fórmula n-3. ¿Qué quiere decir eso? Que si un polígono tiene 7 lados, la cantidad de diagonales que se pueden trazar desde un vértice va a ser 7 menos 3. Entonces, de esta manera podemos verificar que en este heptágono de 7 lados, la cantidad de diagonales es precisamente ese número 7, que es la cantidad de lados, menos menos 3. Entonces, en términos generales, la cantidad de diagonales que puedo trazar siempre va a ser el número de lados menos 3. Ahora bien, podríamos calcular lo que llamamos número total de diagonales. Esta otra alternativa sería empezar a trazar la totalidad de diagonales. De color verde tenemos ¿cuántas? Son 32, profe. Ok, veamos. Tenemos 1, 2, 3, 4. Verdes son 4, ¿verdad? Celestes serían 1, 2, 3, 4. 4. Rojas ya solamente son 3. ¿Por qué? Porque había una que era la verde, ¿verdad? Entonces ya esa no cuenta. Luego en el azul solamente vamos a encontrar 2, ¿verdad? Porque ya hay una que la había contado antes, no la podemos contar otra vez. Ahora, desde este otro vamos a trazar solamente una nueva, porque ya las habíamos contado anteriormente. Y ahora, desde el celeste, desde el 6, del vértice 6, noten que ya no puedo contar ninguna más. ¿Por qué razón? Porque ya las había trazado. Entonces vea que aquí la que llega al 6, la azul ya la había contado, la roja ya la había contado, la celeste también y la verde también. De igual forma, cuando llego al 7, ya había contado esta, la que viene del 5, la azul, la roja, la celeste. Entonces ya no las puedo contar, no las debo contar dos veces. Entonces ahora sí, ¿cuántas diagonales en realidad tengo? ¿Cuántas diagonales? Total 14. 14, muy bien. Ahora, entonces observen que el total de diagonales es todas las diagonales que puedo trazar, ¿verdad? Y hay una formulita también para calcularlo. Noten que ustedes, si saben ya que la cantidad de lados es 7, basta con sustituir, ¿verdad? Como ejemplo, basta con sustituir, ejemplo, si n es igual a 7, que es el caso que tenemos acá, simplemente el número de diagonales va a ser igual a 7 por 7 menos 3 dividido entre 2. Y eso me da precisamente las 14 diagonales que puedo trazar desde todos los vértices. ¿Estamos de acuerdo? Muy importante saber que la cantidad de diagonales depende del número de lados que tenga la figura. Lógicamente, a mayor cantidad de lados, pues la cantidad de diagonales va a aumentar también. Existirán algunos casos particulares de polígonos donde
la cantidad de diagonales es muy interesante con respecto a esa relación. Determine el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice, ¿verdad? Ya conocemos que la fórmula para diagonales desde un vértice podría describirse como esta, ¿verdad? El número de diagonales es una fórmula bastante sencilla, donde solamente hay que saber que el total de diagonales desde un vértice sería n-3 y un decágono, la cantidad de lados que tiene es 10. Entonces el total de diagonales que se pueden trazar desde un vértice sería 10 menos 3, que serían 7. Respuesta: 7 diagonales. Algo muy importante y es necesario recalcar: cuando a ustedes se les solicita algo, un procedimiento, un ejercicio o problema, si ustedes no responden, a pesar de que pareciera ser un tecnicismo a la hora de calificar, si no tienen la respuesta, no van a tener todos los puntos. ¿Por qué razón es esto? Porque una situación es que el estudiante aplique una fórmula y otra muy distinta, generalmente, es que logre identificar qué fue lo que encontró. Entonces, es necesario, no porque la respuesta sea una parte formal, sino porque interpretar qué fue lo que encontré es necesario a la hora de dar el final del ejercicio. Aquí podríamos agregar 7 diagonales desde un vértice. Ahora, en el siguiente ejercicio se solicita determinen las diagonales que se pueden trazar desde todos los vértices. Aquí ya estaríamos utilizando la fórmula que permite calcular el total de diagonales desde todos los vértices. Ahí tendríamos que ver que es un pentágono. Un pentágono nos indica que n es igual a 5 lados. Por lo tanto, el total de diagonales se va a trazar o se va a calcular utilizando la formulita que ya está dada. Entonces, como n es igual a 5, d sería igual a 5 por 5 menos 3 entre 2. Lo que nos daría como resultado, nos daría 5. ¿Qué representan esos 5? Respuesta: diagonales desde todos los vértices. Correcto. Se pueden trazar. Trazar 5 diagonales desde todos los vértices. Ok, ahí estaríamos con estos dos. ¿Cuántos lados tiene un polígono que tiene 20 diagonales desde todos sus vértices? Ok, diagonales desde todos sus vértices. La fórmula sería esta que les voy a presentar. Esta que está aquí, no quiere pasarse. Ahí está. Diagonales desde todos sus vértices. D igual a n-3 entre 2. Ahora tenemos que esa es la fórmula. Me están dando la cantidad de diagonales. Escribimos la fórmula. Sabemos que la cantidad de diagonales en este caso es 20. Y nos dan que D es igual a n por n-3 dividido entre 2. Esa es una expresión donde el 20 va a ir del lado donde está precisamente la variable d, que sería 20 es igual a n por n-3. Noten que aquí me están solicitando la cantidad de lados, entonces me dan la cantidad de diagonales. Empiezo a despejar. En este caso podríamos iniciarlo
con el 2 que está dividiendo toda la expresión pasa a multiplicar el 20. Entonces 20 multiplicado por 2 es igual a n por n menos 3. 40 es igual a n, que ya podemos multiplicarlo, ¿verdad? Recordemos que ahí hay una expresión que se puede multiplicar y sería multiplicar n por n, que me daría n a la 2, n por 3, que me daría menos 3n. Esta es una expresión que cumple con las condiciones de ser una ecuación cuadrática. Recordemos que las ecuaciones cuadráticas, que las podemos resolver por fórmula general o utilizando la calculadora, se deben despejar donde toda la expresión esté igualada a 0. Podríamos dejarlo con un 0 del lado izquierdo, el n a la 2 menos 3n, y ese 40 que está positivo pasa a ser menos 40. Ahí tenemos una ecuación cuadrática, ¿verdad? Recordemos que ahí hay que identificar el valor de a, que es el que acompaña al x cuadrado, o en este caso al n cuadrado. Aquí vale 1, b que vale menos 3 y c que vale menos 40. Esa sería para resolver como ecuación cuadrática, que es lo que corresponde. Esta ecuación cuadrática podemos usar la calculadora científica para resolverla con modo 5,3. Tenemos que el valor de a es 1, el valor de b es menos 3, el valor de c es menos 40, menos 3, bueno, he colocado menos 3, y el valor de c es menos 40. Tendríamos que a vale, la primera posible solución es 8 y la segunda es menos 5. Entonces n puede valer 8, n es igual a menos 5. Como estamos resolviendo una ecuación para encontrar un número o una cantidad de lados, y las cantidades, cuando estamos utilizando en esta aplicación, en este contexto, la cantidad de lados no puede ser un número negativo. Entonces necesariamente de las dos soluciones el único valor que tiene sentido para efectos de la respuesta es que n sea 8. Entonces tenemos que n es igual a 8. ¿Qué significa eso? Que respuesta, el polígono tiene 8 lados. Podríamos decir también que el polígono es un octógono, ¿verdad? En este ejercicio lo que se hace es escribir la fórmula, que es la cantidad, el número de diagonales es igual a n menos 3. El número de diagonales es igual a n menos 3. Pero en este problema me están dando el número de diagonales, que es 17. Entonces, como el número de diagonales es 17, lo igualamos a n menos 3, y ese menos 3 que está, bueno, de luego restando, pasa a sumar. Más 3 es igual a n. 20 sería igual a la cantidad de lados que tiene el polígono. Respuesta, el polígono tiene 20 lados. Muy importante dar esa respuesta e interpretar, porque si ustedes quedan como a medias, van a notar que hay algunos otros problemas donde, aparte de calcular la cantidad de lados, vamos a necesitar hacer otras operaciones. Entonces es muy importante identificar, primero que todo, una estrategia, identificar los datos, ¿verdad? Saber que esta es la fórmula que voy a utilizar. También saber que la cantidad de diagonales es 17. Y también que esto es lo que permite calcularlo. Ahora, cuando hago el procedimiento, sería como la segunda parte de, y la respuesta sería la cantidad de lados. Es muy importante siempre visualizar que en todo problema, antes en la escuela a ustedes les hablaban siempre de planteo, operación y respuesta.
En este caso no vamos a entrar tanto en rigor como esas tres partes, pero sí es importante siempre conocer los datos, ¿verdad? Los datos que me están dando, ¿verdad? ¿Qué es lo que me va a permitir resolver este problema? El proceso, que puede ser muy sencillo, que es este caso es despejar, o incluso hacer lo que hizo la compañera, describir qué fue lo que hizo, nada más, saber que si cuando me dan el número de lado le resto 3, pues si me dan las diagonales le tengo que sumar 3. Esa es una lógica que es válida, sin embargo es importante si para efectos de un planteamiento o de escribir lo que hice, pues anotar eso. Y también llegar a una respuesta que en este caso es muy sencilla, pero podría ser más elaborada y se debe identificar qué fue lo que encontré. Porque de pronto alguien puede encontrar un 20, no me indica que esa es la respuesta, podría decir, no, es que es muy obvio que 20 es la respuesta. Ah, bueno, pero ¿dónde lo dice? Será totalmente evidente para el que revisa o para el que verifica que esa persona que colocó un 20 se dio cuenta que ese 20 correspondía a las diagonales. Bueno, eso no se sabe si no se indica de manera explícita que esa es la cantidad de diagonales. Entonces es muy importante